Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos otra vez en esta semana. Esto es el Club de la Limonada, yo soy Sandy Mora y el día de hoy tengo como invitado a Luis Herrera. Luis Herrera es cofundador de Trust, que es una consultora que están dedicados a la innovación en negocios y en diseño estratégico de empresas, de productos, de experiencias, de culturas. Muy interesante lo que hacen. Es mentor para startups en Endeavor, es profesor de la Universidad Iberoamericana y de Centro en la Ciudad de México y pertenece al consejo de varias empresas, además de ser conferencista. Entonces, me da mucho gusto, Luis, que estés aquí. Gracias por aceptar la entrevista y qué gusto verte. Al contrario, Sandra, muchísimas gracias sobre todo por la iniciativa, que es muy interesante. Ahorita todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere escuchar cosas diferentes porque estamos en un momento de vulnerabilidad, de cierta manera, pero de transformación también. Y creo que ciertamente tu proyecto está mucho más cargado a la segunda, ¿no? Es decir, a entender lo que estamos pasando, pero sobre todo empujar, ¿no? Hacia lo que sigue. Así es que un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. Y el día de hoy vamos a platicar en particular de una parte de todo tu expertise que tiene que ver con design thinking y lo que platicamos en algún momento y que por eso decidimos llamarle así al programa es como design thinking para una mente responsiva o para una mente resiliente. A mí me gustaría que partiéramos de ahí. ¿Cómo defines tú esta parte de resiliencia o responsividad y qué es el design thinking? Es una súper pregunta porque yo tengo un tema con la palabra resiliente. Yo siempre me imagino una imagen de una piedra que le está pegando y desgastando las olas, pero se queda ahí y aguanta y aguanta y aguanta. O como Rocky Balboa, ¿no? La película, en donde aguanta y aguanta. Y esa, fíjate que no me gusta esa idea desde los proyectos, cómo los resolvemos o cómo los proponemos hasta ahorita, porque creo que no es como dice Rocky Balboa, que dice el tema no es cómo te vuelves a levantar, porque eso lo que sugiere es que te van a volver a pagar y te vas a volver a levantar, así como si fuera muñequito, ¿no? Que se levanta. Sino más bien para mí lo que debería de ser es cómo te vas a reinventar. Porque esto es precisamente como si tú fueras la ola, más bien, no la piedra, que estás pegándote contra un mismo muro y que dices, es que cómo aguanta esta persona. No se trata de aguantar. Se trata más bien de o ver si la vas a escalar o ver si la vas a pasar por la derecha o por la izquierda, pero siempre hay una manera de hacer las cosas. Entonces, probablemente el que está mal soy yo con el concepto. El concepto probablemente es el que está bien, pero en realidad para mí la nueva definición en esta nueva realidad, de esta nueva normalidad, debería de ser más bien el encontrar como si. Te voy a poner una anécdota que sirva como ejemplo. Mi hija está saliendo de preparatoria ahorita y está en un colegio en donde no es un tema de gasto, de tirar la casa por la ventana, sino de rituales, que ahorita los muchachos, los chavos son los que más necesitan rituales para redefinirse y sobre todo en esa edad que están en definición de por sí, pero con esto que les viene a mover todo, ¿no? Que es como cuando te pega de lado, te revuelca una ola, cuando apenas estabas entrando al mar. Y entonces, pues mira, perdieron 3 meses en donde pasa lo mejor de la preparatoria. 6 años, secundaria y preparatoria, estar aguantando la disciplina, todo eso, esperando los últimos 3 meses, donde ya estás en la cima de la montaña, tienes eventos, un montón de cosas, y al final del día, pues todo se resolvió con un Zoom, porque los campamentos, los eventos, las actividades, todo eso va. Las graduaciones, los bailes, las fiestas, los viajes, Sí. todo va. Se hizo un Zoom, el cual pues yo principalmente muy desmotivado porque la vi a ella que pasaba por todo un proceso de luto y que se alcanzaron como seres humanos y como jóvenes a reponer, pero pues perdieron lo que perdieron. Entonces yo fui a hablar con la escuela y les dije, oye, dame chance ahorita que ya bajó el semáforo de hacer algo que hemos visto muchas buenas prácticas en otras partes de México y del mundo, porque lo que le quiero enseñar a los alumnos es que si ustedes les enseñan excelencia académica y cómo siempre dar lo máximo, yo creo que ahorita nos toca como escuela y como papás enseñarles cómo ser no solo resilientes, sino cómo sí. Entonces, cómo convertirlos en una generación en donde esto, en lugar de venir a ser una tragedia, se convierte en un lunar que te queda para que aprendas el cómo sí. Cómo sí hacer las cosas. Esta para mí debería ser la generación del what if. Y este what if es lo que conecta el cómo usar design thinking para tú renovarte como persona, para renovar a una empresa y encontrar ahorita su nuevo rumbo, o para incluso a nivel personal o generacional, el que digan, bueno, no se pueden hacer estas 5 cosas, pero podemos hacer las 6 y las 7. Ahí es en donde creo que sería una gran lección que no solamente va para esta generación,
sino que va para todos los demás, que estemos dispuestos a pasar de ese punto de luto que no nos queremos salir y que podamos salir hacia adelante. Ok, entonces el design thinking tendría que ver con de qué manera vas diseñando las posibilidades en tu mente de lo que sea. Puede ser de un tema personal, de una experiencia, como dices ahorita, ¿no? Por ejemplo, el cierre. ¿Cómo diseño mi experiencia del cierre de la preparatoria? ¿Cómo diseño una experiencia de aprendizaje de la cual salga yo enriquecido a pesar de estar enfrentando una situación que no pedí? ¿Tiene que ver con eso? Design Thinking se reduce a dos cosas. Se trata de abordar los problemas de una perspectiva diferente y resolverlos desde una perspectiva diferente. Eso está conectado con el mundo de la innovación, porque no tienes que dedicarte a la innovación para utilizarlo, ¿no? Como te digo, se puede utilizar diferentes cosas, pero sí se trata de tratar de ver las cosas diferentes. Design Thinking tiene 5 pasos oficiales y esto es algo muy curioso porque se le atribuye a una empresa en Estados Unidos que se llama IDEO, que ciertamente hizo una gran aportación al empaquetarlo, al ponerle nombre, al simplificar el lenguaje y al poner una serie de herramientas que después ya se hizo literalmente toda una industria de autores que dijeron, si se trata de simplificar lo que antes hacíamos los académicos, los consultores, la gente muy experta, y cómo democratizas la innovación, pues ¿por qué no ponemos mapitas en donde te ponga ahí 5 cuadritos que hay que reflexionar, los vas llenando y eso entonces te ayuda a poner en un proceso de reflexión más estructurado, más que no sepas por dónde entrar. Entonces, por ejemplo, hay una herramienta que se llama el Business Canvas Model. Antes, para diseñar un modelo de negocio, pues tú ya te veías en Harvard, hacías cuentas y dices, pues no, voy a tener que ver qué otra opción tengo, o te vas al IPAD o te vas a una maestría a donde sea. Ahorita, en 5 segundos, lo buscas, lo bajas y, por supuesto, no sustituye ni a Harvard ni al IPAD, pero te pone, o sea, la diferencia de no tengo ni idea de cómo se hace a tengo una idea clara de cómo se hace un modelo de negocio, eso sí ya te acortó la distancia. Entonces, la verdad es que fue muy útil, pero esto empezó en los 80s por académicos europeos que lo que estaban tratando precisamente era de explorar y de convertir en un proceso algo que antes parecía que venía pues, de fumarte algo. Los procesos creativos decían, ¿cómo es posible que esa gente haga esto y lo hace tantas veces? Tiene que haber algo parecido a un proceso científico. Y efectivamente el Design Thinking es un paralelo de eso. Ahora lo interesante es que como precisamente lo democratizaron y como precisamente es muy lógico, han habido muchos ángulos profesionales que lo han retomado desde para diseñar comida, que ahorita está súper de moda por las nuevas circunstancias de salubridad y higiene, hasta procesos de psicología. Entonces los procesos son 5 y vamos a empezar precisamente por lo personal. Si tú fueras persona y dices, ok, ya entendí, no es un tema de aguantarse o ya me cansé de aguantar. Lo que quiero ahora es cómo me reinvento, porque todo el mundo usa la palabra, pero nadie dice cómo. Entonces, los pasos son muy sencillos. El primero es el más importante de todos, es empatizar. Entonces, la empatía es otra palabra que es very tricky, porque hay veces que significa déjate pasar encima de ti. Otras veces es deja de verte a ti para que nada más pienses en los demás, que esa es la peor de las acepciones de esta palabra. Entonces, lo que tienes que ver es en 2 cosas. Una es entender que hay más jugadores y que te pongan los zapatos de ellos, porque simplemente en ese ejercicio es en donde dejas de ofenderte para poder empatizar, comprender con alguien. Entonces es súper útil ponerte los zapatos, pero con la gran diferencia de que se requiere una intención real. Si de verdad tienes una intención de ponerte los zapatos y de sacar provecho o de ayudar, o para ti mismo que te ayude a algo a entender, esa es la clave. Y la segunda parte que a nivel personal es súper importante es empatizar contigo mismo. No hablando de los temas de la limonada, literalmente, del Club de la Limonada, es darte chance de que no tienes por qué ser perfecto. Sobre todo, habemos una especie de gente que nos estamos exigiendo demasiado en esta cuarentena y no nos estamos dando chance ni de equivocarnos, ni de sentir, ni de no sé qué, no sé cuál. Entonces, cuando puedes hacer eso, poniéndote al núcleo, pero reconociendo a los demás jugadores y entendiendo lo que les está pasando, tu perspectiva cambia por completo. Porque entonces va a estar listo para pasar al segundo paso. Déjame recapitular este paso. Este paso tiene que ver con estar consciente de lo que pasa en ti y estar dispuesto a considerar y mirar otras perspectivas desde el lugar del otro y no tomártelo personal. ¿Entendí bien? Totalmente. Pero con una intención de construir, no de criticar ni de ningunear. Perfecto. Cuando tienes eso claro, entonces viene el segundo paso, que es el de redefinir. Pero para redefinir algo, primero tienes que recopilar. Y ya después, entonces, puedes redefinir el problema. Yo te voy a decir ahorita, ¿tú cómo haces una comida? Y la pregunta es, ¿quién va a venir? ¿Y cuál es el objetivo de la comida? ¿Es a puerta abierta? ¿Es sin coronavirus? ¿Es sin coronavirus? ¿Cómo es? Y normalmente somos muy precipitados. De lo que se trata es ver 360 el problema. Por ejemplo,
Hay una razón de por qué me gusta ver tus capítulos, que es cuando veo que yo estoy en un caso espectacular comparado con los casos que platicas. Entonces, eso es donde dices, espérame, eso no demerita mi situación, pero al mismo tiempo sí me pone en un lugar más objetivo, ¿no? En donde dices, pasan cosas, tengo la fortuna de esto, este es un problema real que tengo que atender, pero te ves 360. Casos similares, aspiraciones también de mejores prácticas que se está haciendo, sobre todo para discernir qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Cuando puedes mapear esas cosas, entonces lo que sigue es bien interesante. Es redefinir, o en inglés se dice reframe, el proyecto. Reencuadrar. Correctamente. Tienes diferentes tipos de lentes, pero si los sigo viendo con estos, voy a estar siguiendo ver ultravioleta el problema porque están morados. Entonces, lo que tienes que hacer con esta información que recopilaste y con la parte de empatía es decir, es que el problema no es este, es otro diferente. Déjame poner un ejemplo de un proyecto de trabajo para que no sea de personas. Hicimos un proyecto para una empresa que vende paneles solares hechos en México para gente del sótano de la pirámide, ni siquiera de la base de la pirámide. O sea, es gente que para llegar a su casa usa varios medios de transporte, incluyendo animales, y camina muchas horas ya donde no hay camino ni nada. Y nos dimos cuenta, como una parte del estudio, en donde ellos lo que querían era pertenecer a México, porque todo lo que ellos querían es que llegara CFE. Decían, es que estos paneles son mejores por venta, no sé si lo entiendo, pero quiero que venga CFE. Lo que estaba entre líneas es que se sienten tan negados por nosotros, tan alejados, que si ven un logotipo de CFE con un poste o un logotipo que diga Comex, ya se sienten incluidos. Tristemente no van a llegar ninguna de esas porque logísticamente no le hace sentido a nivel de costos a ninguna de estas empresas llegar. Pero ahí lo que te das cuenta es, entre líneas, redefinimos ese problema. Entonces, supimos cómo podíamos subsanar eso y entonces compensar con la parte funcional de la luz. Si haces esa tarea de empatizar y de entender tu contexto de adentro y de afuera mejor, puedes tú entender cuál es el problema leyendo entre líneas. ¿Qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que te está impidiendo hacer lo que quieres cambiar? A lo mejor no tengo ningún plan específico. Ahorita estoy sin trabajo, estoy sin saber qué va a pasar, estoy perdido, no veo la luz al final del túnel, pero ¿qué sentido le voy a dar yo a esta situación para caminar hacia un mejor lugar? Ok, ¿qué tengo? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo se sienten mis hijos? ¿Qué está pasando en el entorno afuera? Abrirte a entender los distintos panoramas de las otras personas involucradas, de la situación en general, para que cuando definas hacia dónde te quieres mover o cuál va a ser el sentido que le vas a dar a tu rumbo a partir de ahorita, esté considerado todo eso y puedas llegar a un mejor puerto y todo embone. ¿Aplica? Y sí, solo me gustaría redondear con algo. Todo eso tiene que estar enfocado en el problema. Aquí mucha gente trata de empezar a pensar en la solución y es prohibido. Si no tienes el problema claro y si no entiendes el problema realmente cómo es y crees que es otro, no, ni siquiera pasemos a soluciones porque vamos a perder el tiempo. Ejemplo, gente que no ha encontrado trabajo desde antes de la pandemia y que piensa que el mundo lo está boicoteando. Dice, a ver, llevas 7 empresas que por una u otra razón, todas son diferentes, todas te han dado las gracias. Entonces, si tú crees que más bien es un tema político de la cuarta transformación o del universo, lo que sea, creo que valdría la pena que captures más información como lo estamos platicando, porque probablemente hay algo que no estás leyendo y el problema entonces no es no encuentro trabajo, sino yo no estoy dispuesto a hacer algún otro tipo de cosas o reboto en este momento. Entonces tiene que estar enfocado ese segundo paso en redefinir el problema. Ese es vital. Y para eso se necesita mucha objetividad y ser brutalmente honestos. Por eso tienes que verte desde adentro y el contexto, ¿no? También, si tienes oportunidad en un ejercicio de reinvención personal, de platicar con personas que te quieren o conocidos, hay muchos ejercicios de psicología que existen, donde te dicen, dile a las personas que más quieras, o 10 personas allegadas que te respondan 3 preguntas. Y con eso, entonces, sí tienes que tener esa buena apertura para recibirlo. Ahora, el tercer paso es justo lo que estabas diciendo al final, que es ahí sí ya empiezan las soluciones, en donde normalmente dices, es que tengo que estar, no hombre, yo para ser modelo tengo que poner cuadritos y no sé qué, no sé cuál. Perfecto, eso no va a pasar en 2 semanas, probablemente ni siquiera en 2 meses. Pero ¿qué sí puedes hacer ahorita? Normalmente, lo que yo propongo, me gusta trabajar mucho con pirámides, porque hace más accesible un problema que no tiene forma de otra manera, ¿no? Y al principio, a la parte de abajo, lo que yo digo, estas son como cosas factibles o urgentes que hay que arreglar. Si un barco se está hundiendo, lo primero que tienes que hacer es encontrar dónde están los hoyos y taparlo, ¿no? Si hay un equipo de fútbol que sus jugadores quieren que jueguen mejor, pero no les ha pagado los últimos 3 meses, ni se diga, no hay ningún tipo de innovación ahí. Entonces, la parte de uno es esa. Si quiero yo salir a conseguir pareja, pues alguien que me quiera como soy, pues sí, pero vete al espejo de qué estás ofreciendo tú y qué cosas sí puedes hacer ahorita, ¿no? Y urge hacer ahorita. La segunda parte, lo que tiene que ver es cómo puedes acelerar eso de alguna otra manera y entonces pasar literalmente al siguiente escalón.
Y la tercera parte de la pirámide hasta arriba son cosas que ya te van a subir a otro nivel totalmente. Pero como si fuera un entrenamiento de algo, es primero empezar a dejar de comer ciertas cosas, después hacer ejercicio y después aprender o un idioma o una nueva habilidad o un nuevo lo que sea. Hay cosas que se pueden hacer en paralelo, otras no. Pero el punto aquí es precisamente tener diferentes escenarios a los que tú puedas ir creciendo. Porque si no tienes evidencia cada poco tiempo de que está funcionando algo, vas a tirar el balón. Eso es, todas las dietas que se caen y todos los entrenamientos físicos, todo eso que se caen, es porque no te están diciendo qué esperar y hasta qué momento ya puedes empezar a ver algo. Y si no lo estás viendo, lo tienes que revisar. Entonces, idear, hay un montón de ejercicios. Si buscas en Google Design Thinking, ideación o ideation, te vienen esos ejercicios que son mapitas que te hacen preguntas, lo vas llevando. Sin duda hay unos que tienen que ver con desarrollo también personal. Y esto coincide muchísimo con muchos coaches, ¿no? Como tú, que tienen que ver con desarrollo personal, en donde hay ciertas preguntas, ¿no? Cada uno tiene preguntas valiosas o ángulos diferentes, pero el tema de ahí es, hazte 3 planes, ¿no? Plan A, plan B o plan C. No es un tema de Team Marín, sino más bien es con cuál quiero empezar. Porque no debes empezar con el complejo. El complejo, lo más seguro es que te vaya a llevar a una desilusión, porque está más difícil. Entonces empieza con el más sencillo y lo vas haciendo. Pero esta fase nada más es de plan, ideal, ¿sí? Y me encanta esto que dices de que empieces por el sencillo, porque habemos muchos que podemos estar quizá acostumbrados al esfuerzo, al perfeccionismo, y entonces nos queramos ir por el proyecto grande o por la solución que se vea más ambiciosa, pero el riesgo de que nos frustremos y nos paralicemos porque vemos que el animal es demasiado grande para comérnoslo es muy alto. A veces ese es un mecanismo de autosabotaje. Entonces me encanta hacer el énfasis efectivamente en que elijas de tus 3 posibles escenarios o caminos a seguir, te vayas por el que hoy en este momento sea más fácil y más factible que vayas teniendo avances, porque eso va a ir nutriendo tu autoconfianza y en la medida que vayas avanzando con ese, vas a sentirte más capaz y con mejor inercia para entonces después continuar con los más ambiciosos. Totalmente, totalmente, lo dijiste mejor. Luego vienen las últimas 2 de las 5, que uno se le llama prototipar y después es validar, ¿no? Prototipar, lo que se trata es de, si vamos a decir, como dicen en Frozen, y si hacemos un muñeco, dices, pues mientras todo sea palabras, la verdad es que cada quien se va a manejar un muñeco diferente. Tú un muñeco de paja y un muñeco de nieve, alguien una muñequita oaxaqueña, algo así, y entonces son resultados muy diferentes. Entonces se trata de que tú puedas construir algo con lo que tienes. Y esto es bien interesante porque en el mundo de la innovación, antes, cuando se iba a hacer un nuevo banco, por ejemplo, rentabas un estacionamiento, construías aunque fuera como escenario un banco y llevabas gente de verdad y los atendías de verdad. Y entonces ahí tomabas nota y había gente escondida detrás de vidrios tomando notas de ver qué está pasando. La mayoría eran actores que estaban notando y al final hacían todo un estudio para hacerlo. Esta época ya pasó. Ahorita de lo que más se prototipa es de apps, por ejemplo. Entonces una app puedes agarrar post-its o una libreta y vas poniendo aquí la pantalla con el texto que te va saliendo y no tiene por qué estar programado. Lo que tienes que poderle transmitir a la otra persona es qué está pasando. Es un ejercicio de cómo se diseña una experiencia digital o un servicio. Sin embargo, cuando se trata de hacer algo personal, pues lo primero que tienes que hacer es tú visualizarte. Y para eso está la maravillosa computadora o los collages impresos, donde puedes pegar y verte tú de otra manera. Hay chavos que quieren verse fuertes y le cortan la cabeza a Schwarzenegger o a Zac Efron y te ponen la cara porque lo que quieres decir es, sí puedo hacerlo, pero al mismo tiempo tienes que estar viendo qué implicaciones hay. Cuando vas a validar, y las menciono juntos, es porque en los procesos de empresas y de productos tienes que llevarlo al mercado de alguna manera. Cuando lo haces a nivel personal, eso es un poquito más complicado porque no puedes estarle preguntando a los demás, ¿tú crees que me voy a ver más buenote así o más buenote así? Porque además espero que el objetivo no sea estar buenote, sino más bien de que sea el que te reinventes a ti para que tengas un propósito diferente que sea el que te esté llevando. El estar haciendo cositas chiquitas no se debe de confundir con hacer cosas efímeras, sino tienes que tener un destino largo a dónde quieres llegar y financieramente entonces haces un plan de qué tengo que hacer de allá para acá para llegar. Si es un tema de salud Pensamiento o físico, en reversa, ¿no? lo haces en reversa también de cómo lo tengo que hacer. Pero eso es el ejemplo del póster con mi cara pegada ahí, diciendo, sé que está lejos, pero tengo un plan, como si fuera un niño que va marcando rayitas en el muro. Y el tema aquí es que de alguna manera tienes que validar si lo podrías o no podrías hacer bajo 3 perspectivas. Una es que sea algo deseable, o sea, deseable para ti y que pueda conectar con lo que las demás personas con las que quieres conectar, en el caso de una empresa, lo haga.
o si es un tema sentimental, también lo hagas tú, o si quieres trabajar con alguien, no puedes pensar en ti en el espejo. Tienes que pensar en qué es relevante para esa otra contraparte. La segunda es que sea factible, que tiene que ver con temas tecnológicos o que podrían ser financieros. Y la otra es que sea viable y que tiene que ver con mis capacidades. Yo corro a cierta velocidad, no puedo correr más rápido. Bueno, podría llegar a correr un poquito más rápido y mejorar si hay ejercicios de atletismo que se pueden hacer, pero al final del día hasta cierto punto puedes llegar. Entonces, en lugar una vez más de desilusionarte, el asegurarte de que esas tres cosas con un propósito al centro sea tu mapita de cómo llegar a ese destino al que quieres llegar e ir prototipando. Hay una última parte que es la propensión o la proclividad más bien al error. Creo que hasta el momento vamos claro y me encanta que entremos al tema del error, porque creo que es algo a lo que todo mundo le tiene miedo y que también acaba paralizando a todos, propios y extraños, empresarios o amas de casa. Y me preguntaban por qué fallan muchos ejercicios de innovación, por qué no hay innovación disruptiva. Innovación disruptiva, nada más para entender, es Starbucks, Uber, Airbnb o esos modelos que tiran toda una industria. Entonces sí acaba disrumpiendo social y económicamente otros, pero siempre es en beneficio, porque siempre se ha tratado de pónganse las pilas. El que tenga las pilas puestas, y eso es lo que está pasando en el coronavirus, es un evento disruptivo, que en innovación se le llama un cisne negro. Significa, ¿cuándo ves un cisne negro? Nunca. Pues nadie se imaginaba que iba a pasar esto. Salvo Bill Gates y Obama, que supuestamente sí habían dicho que iba a pasar algo así. La mayoría de nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Pero viene a ponernos las pilas, o más bien a decir, tienes pilas puestas, qué bueno, porque tú vas para adelante. No tienes pilas puestas, tienes una chance de dar la vuelta a esto, pero si no, sí te vas a tener que pegar y después ya regresarás cuando hagas un proceso como estos, ¿no? Muchas de las razones tiene que ver con la idiosincrasia mexicana y latinoamericana. Y déjame poner un ejemplo muy sencillo. Los italianos. Los italianos son una cultura que, bueno, todos los que hemos escuchado de la Segunda Guerra Mundial o estudiado en alguna u otra medida, pues no podrás negar que es alguien que tenía un orgullo del tamaño del Imperio Romano. Y de repente que te vengan a pegar en el corazón y a despedazarte y a deshacerte con una guerra como la mundial, donde te tiran la cultura, tus creencias espirituales, todo lo que tenías. Bueno, ¿dónde están los italianos ahorita? Están otra vez en diferentes cimas. Gastronómica, cultural, de diseño, automotriz. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hicieron? La mentalidad le dio en gracia. Ellos lo que dijeron es, nosotros estamos acostumbrados a reconstruir y lo vamos a hacer, y no lo piensan ni siquiera. Aquí todavía tenemos un presidente, sin meternos en política, que le está reclamando a los españoles lo que nos hicieron. Eso es súper ilustrativo de lo que nos pasa en México y en Latinoamérica, en donde le echamos la culpa a alguien más y de repente no quieres apostar porque dices, no, acuérdate lo que pasó la vez pasada, entonces no lo hagas. Y entonces te privas de la oportunidad de hacerlo. Déjame reducirlo a un tema común, es no voy a volver a creer en el amor porque me divorciaron o porque me tronaron o algo así. Pues suerte, te vas a perder un chorro de cosas porque el amor se trata de prototipar y de equivocarse y de vivir, ¿no? Como dice Odín Duperón, la vida es fácil, la vida es difícil, a veces es emocionante, a veces es aburrida, pero no es perfecta. Eso es lo único cierto. Y no todo el tiempo es felicidad. Lo que sí es que es tu vida. Eso nadie te lo va a quitar y la única chance que tienes para estar aquí, nadie te la puede quitar, pero nadie te va a dar una segunda. Esa es la gran diferencia. Entonces, esta idiosincrasia y este miedo que tenemos a equivocarnos, eso va en todas partes. Y yo lo he visto desde clientes gigantes con los que trabajamos, que de repente, llegado el momento en donde tenemos todos los argumentos que pueden hacer algo, pero para disrumpir, dicen, no, espera, era broma. Es como era broma. ¿Sabes qué es lo que es era broma? El cuello que está sobre la mesa es el mío, no es el tuyo. Tú eres el consultor y estás afuera y te llevas tu cheque ya. Pero si no sale, aquí está esto. Y entonces, ¿por qué te pagaron a ti? ¿Por qué hicieron este proyecto si lo que querían era mejorar un poquito, ¿no? Que ciertamente eso ya está palomeado y ya. Y cuando se trata de gente, eso es lo mismo, ¿no? No te quieres equivocar en otras cosas y es parte de un miedo humano. Sin embargo, para redondear la idea y cerrar esta parte de Design Thinking, cuando tú haces un prototipo, lo haces para equivocarte. Por ejemplo, en un marco corporativo, lo que le decimos es, vamos a hacer este prototipo, vamos a construir una simulación del espacio con los productos, con la atención, el servicio, todo eso. ¿Para qué? Vamos a buscar en qué nos equivocamos, vamos a buscar errores. Precisamente porque sabemos lo que hacemos, queremos tener el menor número de errores cuando tú conviertas esto en 100 sucursales y en 500 sucursales y en 1000 sucursales. Pero ese tema cultural a nivel emocional
y a nivel funcional o de recursos, sobre todo la mentalidad, que sí es algo que nos jala mucho para atrás en Latinoamérica. Mucho miedo al error y mucha necesidad de que alguien más venga y nos resuelva y de que alguien más cargue con la responsabilidad. O te haces radicalmente responsable de la parte que a ti te toca para ser disruptivo o ser innovador o darle la vuelta a la tortilla de tu vida, pues solo la tienes tú. Y si no estás dispuesto a correr ese riesgo, pues entonces tendrás que estar dispuesto a quedarte en el status quo que quizá no es el que te gusta ni te parece cómodo, pero bueno, pues ese ya es un riesgo que cada quien decidirá correr. Hablas de una mente responsiva. ¿Qué sería para ti una mente responsiva y cómo diseñas una mente responsiva? Mira, el tema responsivo en general, eso es algo que es nuestra filosofía y al mismo tiempo nuestra metodología en la empresa, en Trust. Y son tres cosas. La manera fácil de entenderlo es, tienes que estar preparado para anticipar, para adaptar y resolver. Esta es la explicación cortita. ¿De dónde viene el término? Eso es muy sencillo. Cuando tú tienes un teléfono así y luego lo paras así o lo ves en una pantalla más grande como un iPad, una aplicación que esté bien diseñada, te lo pone como si estuviera diseñado especialmente para ese formato que lo estás viendo. Entonces, es alguien que tiene esa liquidez mental en lugar de rigidez mental. Y cuando nosotros lo hacemos para las empresas, eso tiene que abarcar una serie de engranajes que se conectan y pueden moverse a ese ritmo de agilidad y de fluidez, sobre todo para adaptarse. Cuando se trata de mente, sí es un tema en donde tienes que empezar, como todos estos procesos de transformación personal, con abrirte al mundo, ¿no? Como por ejemplo, en AA, ¿no? Lo primero que haces es decidir poner un pie adentro. Y tienen un ritual ellos en donde tu primera conversación te dan la bienvenida, diciendo cada uno de ellos que son lo que tú piensas que es un defecto. Te están diciendo, yo estoy aquí porque soy un alcohólico. No, hombre, eres un borracho. Pero ya cuando te das cuenta que estás rodeado de borrachos, que no hay ninguno borracho, por cierto, no huele a alcohol, entonces más bien te dicen, platícanos tu situación. Y normalmente te conmueves, te sueltas y todo eso, y la gente festeja esa vez. Te están diciendo, la parte más difícil de todo, ya la hiciste. Que era primero reconocer que tienes un problema, para eso es parte del design thinking, y segunda, el decir, ya estoy aquí adentro. O sea, ya salí del closet, si lo quieres ver de esa manera, es un megapaso. ¿Es el destino? No. Que muchas veces ahí se trunca, porque dices, ya la hice. No, espera. O sea, ya empezaste el viaje y lo padre es que estás arriba del barco, pero ahora te toca remar. No, no es un crucero. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Como el aceptar, el que tengas apertura a experimentar, a tener un sistema, sobre todo, de creencias, no de pretextos, porque normalmente cambiamos uno por el otro. Cuando se trata de la mente, tienes una serie de pretextos de por qué algo no salió bien. Llámese en una empresa o como persona. Sobre todo porque tienes un sistema de clientes a quien les echas la culpa, ¿no? De jugadores donde dicen, no, es que la culpa fue de él. En eso somos expertos los latinos, ¿no? Buenísimos. Nunca no, fue culpa de nosotros. Y de repente, cuando ves todos los dedos en todas partes, dices, no, pues aquí todos estamos apuntados, ¿no? Pero más bien lo tienes que cambiar por un sistema de creencias, porque eso es lo que de verdad te motiva. O sea, hay gente que cree en el ejercicio tanto que es una religión. Mis respetos, ¿no? Ojalá que lo tengan compensado con otra parte espiritual, con otra parte familiar, etcétera, etcétera, con diferentes cosas, ¿no? Porque además no vivimos en un cuarto, bueno, ahorita sí estamos viendo un cuarto encerrados, pero no es lo normal, no vives en un closet, ¿no? Sino más bien hay gente con la que interactúas. Pero lo que necesitas es tener este propósito que habíamos hablado. Un propósito personal es la razón de por qué te levantas todos los días. De tal forma que tienes que tener una parte financiera en tu sistema, otra creencia hacia el prójimo de los demás, otra espiritual, otra emocional y otra que tenga que ver con respecto a ti. Con ese sistema, esa es la infraestructura de tu edificio y el cual ningún tipo de temblor lo debería poder tirar. Entonces, con estos elementos, lo que necesitas es, para poder anticipar, es el estar estudiando tu entorno, como quieras. Pero en el caso de una empresa, lo que hacemos es, tienes que estudiar lo que está pasando primero adentro de tu empresa, que normalmente lo negamos, después lo que pasa con tu competencia, hacia dónde van las mejores prácticas, cuáles son las tendencias del consumo de tus clientes. Y cuando tienes ese rompecabezas completo, entonces sí ya te puedo decir, tienes que seguir estudiando todo el tiempo lo que pasa adelante. De hecho, ahorita hay una práctica muy interesante que ya tiene como 15 años, pero ahorita está muy de moda, que se llama diseño de futuros, que se trata de leer señales para poder diseñar escenarios, ¿no? Que sean distópicos o que sean preferibles o que sea lo que sea. De la manera personal lo tienes que hacer con esto, el estarte actualizando en lo que sea. Ábrete al mundo leyendo de todo un poquito, observando, escuchando más que hablando. Lo cual, como verás, yo no soy experto en esa área.
Pero es así de simple, ¿no? El escuchar más al universo y a tu mundo y a tu prójimo que tú tratar de estar justificando lo que no funciona. O escucharte a ti, que a veces eso creemos que nos estamos escuchando porque estamos escuchando a nuestro propio juez que nos hace papilla o nuestras propias justificaciones, como decías, ¿no? Y estos mismos paradigmas que te están limitando. Pero escucharte verdaderamente para encontrar ese propósito, qué quiero hacer, qué es lo que me va a levantar todas las mañanas, qué es lo que me va a ayudar a levantarme todos los días, a estar en estas cuatro paredes y estar contenta o contento y estar sintiendo que avanzo a pesar de que estoy encerrado, o entonces voy a decidir que me quedo enojado, frustrado, echando culpas, esperando que alguien más solucione esto para que yo pueda regresar a la normalidad que ya conocía, lo cual es probablemente una mala idea porque yo no creo que esa normalidad ya vaya a llegar y no creo que nadie vaya a estar en un buen lugar si tiene esa mentalidad de yo quiero regresar a lo que era antes y no me cambien la jugada, porque la jugada ya cambió, aunque no te guste. Como dicen, no te aclimatas o te aclimueres. Tarde o temprano vas a tener que llegar a un punto, vas a tener que tocar fondo y vas a tener que darte cuenta que o evolucionas o verdaderamente vas a vivir estancado y muy enojado y muy triste y muy deprimido porque no estás captando con tu radar esas señales que hoy nos están gritando en la cara. Tienes que cambiar. Y si aún así no las quieres ver, bueno, pues ya, o sea, ni cómo ayudarte. Cuando tú lo ves en psicología es muy común porque ya es muy famoso esto. Y es una espiral que empieza desde la negación, en donde lo primero que nos pasó a todos es decir, no está pasando, a lo mejor sí es mentira, probablemente es puro choro de no sé quién, debe ser un tema político, va a pasar poquito, no sé qué. Y de ese enojo primero, el shock, pasas a la negación, vas pasando por todas estas partes y como lo dice el caracol, al principio estás enredado. Si no sales de ahí, das vuelta, 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 hasta que de repente vas avanzando y agarra momentum y ya puedes pasar a la resignificación. Como sí, tú que bien tiene dices, que ver con el proceso de duelo, ¿no? ese está totalmente, ese proceso, tal cual es al que me refiero. Y hay mucha gente ahorita en donde la palabra normalidad es dañina, porque te hace referencia a lo que pasaba antes. Y también hay otro grupo extremo en donde dice, no van a volver a hacer las cosas como antes, unas sí, unas no. Y esa es la ventaja, en donde no vamos, no, o sea, no es como si se acabara el oxígeno y tenemos que usar máscaras como en Marte todo el tiempo. Eso sí, para que veas, sería extremo, ya no hay gravedad. Eso sí sería totalmente así, distinto. Pero hay tantas cosas que sí tienen que seguir pasando iguales y otras que van a ser transitorias y otras que no van a pasar. O sea, yo ahorita soy de los que está más del lado del cómo sí, que del mundo de la tragedia, de no respires, métete en un closet y higienízalo todo el tiempo, porque se va a meter por ahí un ratón que a lo mejor tenga coronavirus, ¿no? Entonces, después de esta pandemia va a venir otra. Entonces, lo que tenemos que acostumbrarnos es a ser más higiénicos, más limpios, más responsivos en el momento en el que haces esto para que ya no pierdas el tiempo en todo lo demás. Hay una amiga muy querida que tiene una teoría que le llama a ella la teoría de las pendejaditas. Y esto de lo que se trata es que, déjame ponerlo en términos corporativos y hacer el símil con lo personal. El propósito es algo que nunca debe determinar. O sea, tiene que ser en la rayita casi lo alcanzable. ¿Por qué? Porque si tú tienes propósito de ayudar a la gente, ¿por qué ayudarías nada más a 100,000 cuando puedes ayudar a 101,000 o 200,000? Entonces, ese es como tu carril, más bien. Dicho lo cual, sí debes de tener una versión de eso que vayas midiendo. Entonces, nosotros se lo hacemos a las empresas, le decimos, es que vamos a cambiar Latinoamérica, perfecto. Vamos poniéndole números, ¿no? Eso se trata de empresas de este tipo, de estas. ¿Cómo lo medimos para que tu gente, en lugar de que diga que es una frase con la que los quieres seducir, que es una cosa real porque este año pasado hiciste tantas y el que viene vas a hacer tantas? Entonces, eso es bueno porque ahí es en donde dices, este año mi propósito personal va a ser hacer tal. Y es en donde vas refrendando que es por ahí. De ahí tiene que haber un plan anual, mensual, incluso tácticas, ¿no? Táctica, por ejemplo, vamos a regresar al caso típico del ejercicio que hemos estado usando. Si me levanto, es que me cuesta trabajo levantarme. Pues ahí no es un tema ni de plan ni de propósito. Tienes que tener una táctica, a lo mejor que en donde tengas un sistema que te caiga agua para que te despiertes. Hasta que te levantes. Hasta que te levantes, pero tiene que ser ya es un tema muy puntual de práctica. Pero por encima de eso, más bien en el nivel más superficial, y no lo digo de poca importancia, sino de la superficie de todo, está el mundo de la apreciación, en donde para mí ahorita una pequeña pendejadita, como se diría, sería hablar con una amiga como tú, que hace mucho tiempo que no hablaba. Entonces, no estamos trabajando ni tú ni yo. Para mí es un placer hacerlo y lo celebro, ¿no? Salir y decir, traigo máscara, pero ya pude salir de mi casa y voy a correr en la mañana porque ya di un permiso de ir al parque. Ahí está rodeado de estas cosas, en donde puedes ver una ardilla pasar que antes casi la pateabas porque esos roedores
contaminantes, dices, no, o sea, ¿cómo está, señora Ardilla? No, tal cual. Qué gusto Entonces, verla, le traigo un cacahuate. Sí. Exactamente. No se trata de ser cheesy ni cursi, se trata más bien de ser apreciativo, porque precisamente si haces lo contrario y a todo le ves el lado negro, no sales de esa espiral de lo que estábamos diciendo. Y Es entonces totalmente. esto de apreciar las cosas, y que es totalmente el club de la limonada, más bien lo que te dice, perfecto, ahora voltea a ver tu táctica del día de hoy, de la hora de hoy, para que recuerdes cuál es tu plan de esta semana y para que recuerdes cuál es tu propósito y tus objetivos anuales. Esto lo hacemos igual para empresas, para personas no lo hacemos, nuestra especialidad es más bien la parte corporativa, pero lo aplica igual. Aplica perfectamente. Y tiene que ver, fíjate, tú decías al principio, el concepto de resiliencia no te gustaba porque te remitía al que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Y no, efectivamente, no va por ahí. Eso es resistencia y no es necesariamente positiva desde el punto de vista de desarrollo de potencial, porque es quedarte en el mismo lugar, ¿no? Pero cuando hablas de este ser apreciativo, cambiar tu queja por aprecio, de estar buscando el regalo o la parte positiva de lo que está pasando, que esté atada o vinculada de alguna manera con ese propósito que es más grande que tú, entonces tomar estas herramientas, estos procesos que existen, que pueden ser del mundo corporativo, pero pueden aplicar perfectamente bien también para el mundo personal, se vuelve mucho más fácil. Hay gente que le saca la vuelta porque también dices que implica demasiada disciplina, ¿no? Y yo no soy disciplinado. Créeme que cuando encuentras ese propósito que es más grande que tú y verdaderamente te hace sentido y te reverbera por dentro, vas a encontrar la forma de cómo sí. Exactamente. Sí. Entonces, Luis, me encantaría que para cerrar, porque bueno, pues el tiempo aquí, luego no todo el mundo dispone de horas y horas que podríamos estar tú y yo platicando. Exacto, nos seguimos ahorita que acabe. Sí, que me dijeras, si la gente el día de hoy se llevara una beta, un concepto o una herramienta para hacer un cambio a partir de mañana, ¿cuál te gustaría que fuera ese mensaje como de más impacto para la gente? Yo les diría, quédate nada más y levántate todos los días con la frase de what if, ¿y qué pasaría si? Porque en realidad nos despertamos y nos dormimos diciendo por qué no, pero por qué no te despiertas diciendo por qué sí. Ese es lo que detona, así como en Mission Impossible, cuando prendes y se enciende algo, puede pasar algo muy grande con ese cerillo, y sin ese cerillo no pasa nada. Entonces creo que con eso te puedes tú abrir a vivir la vida, a posibilidades en donde dices, sí es cierto, nada más hay una vida, más nos vamos a tratar de salir que haya un temblor a lo mejor o que nos vuelvan a encerrar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer hoy para aprovechar este show de un acto en donde el único que está en escena eres tú? ¿No? Tú no estás en tramoya, estás ahí. ¿Qué es lo que vas a decir y lo que vas a hacer? ¿Qué le vas a decir a los de juntos? Y la pregunta es, what if? ¿Qué tal si le hablas a la persona con la que estás muy enojado, ¿no? De hace mucho tiempo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo, por ejemplo, tenía mucho miedo de emprender porque me preguntaba todos los what ifs negativos. ¿Y qué tal si no funciona? ¿Qué tal? Pues, ¿qué crees que no ha sido miel sobre hojuelas? Pero la realidad es que gracias a que se dieron una serie de coyunturas y a una persona con la que me asocié, estoy haciendo esto y efectivamente han habido momentos muy malos, momentos muy buenos, pero no me quedé con las ganas de hacerlo. Y todo empezó con un what if y después sigue con un what the fuck, ¿no? Ingesu. Exactamente. Esa sí existe en español, me gusta más. Pues te agradezco de verdad muchísimo. Yo creo que si se pueden dar la oportunidad de volver a verlo un poquito más adelante y tomar nota, ahí hay cosas bien, bien interesantes que pueden ir aplicando. Ya sea que quieran emprender, que quieran cambiar algo verdaderamente en su vida o que estén con la disposición y con las ganas de ver cómo sí pueden hacer algo que a lo mejor han traído ahí atorado y no lo han podido ejecutar. Ahí hay muchas herramientas que yo creo que pueden ser de mucha utilidad y siempre hay ayuda allá afuera. Si por algún motivo estás estancado, para eso hay asesores, para eso hay consultores, para eso hay terapeutas, pide ayuda. Pero si no, hazte cargo, toma las riendas y utiliza las herramientas que están allá afuera a tu disposición. Pues yo te agradezco mucho, Luis, de verdad. Te agradezco a ti, pero sobre todo más que por la invitación y por el honor, por la iniciativa, porque creo que tiene una gran utilidad, un gran impacto y son de esas conversaciones que cambian a la gente. Así es que muchísimas gracias por tener tan claro y compartir tu propósito con todos los demás. Pues ojalá, mira, con una persona que encuentre algo que le sirva, ya vamos de gane con este episodio y con el podcast en general. Entonces, muchas gracias a todos. Esto fue el Club de la Limonada. Soy Sandy Mora y nos vemos la próxima semana con otro episodio más. Esto fue el Club de la Limonada.
sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.